Así es denso. Cuando yo lo voy a dejar a su casa hoy, después, no nos alcanza el tiempo. Su esposa se duerme de cansada. Nosotros dos no nos alcanza el viaje de las locuras de Cristo Jesús que hablamos nosotros. Y estoy seguro que hoy, si usted abre su corazón, muchas cosas van a caer en paz en su vida. Bienvenido, Pastor Billy Macal, de la ciudad de Santana. Que el Señor los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios que nos concede la oportunidad de estar una vez más juntos. Quisiera hacer un saludo más extenso, pero el tiempo nos apremia, así que vamos a ver ahora, abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas, capítulo único, versículo 3, casi al final. Vamos a ver un tema que es las dos caras de la fe. Capítulo único, versículo 3, justamente antes de Apocalipsis. Y es importante en este tiempo de tiempos duros para el mundo, para El Salvador, para las personas e incluso para los cristianos. Y es necesario entender la fe bíblica, no la fe comercial. Y la fe tiene dos caras que somos las que veremos en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor, capítulo único, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Repito esa parte, que es prácticamente el contenido que nos referiremos. Escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay una piedra angular de la salvación que es Jesucristo, y la relación con esa piedra angular se llama fe. Ese es el lenguaje que Dios dejó en el Evangelio entre el hombre y Él. Si no hay fe, no hay lenguaje para con Dios. ¿Y por qué existe esta amonestación o este llamado a contender ardientemente por la fe? Porque la fe va a ser atacada bajo toda perspectiva y bajo todo argumento y bajo toda arma del enemigo. Va a ser atacar la fe como doctrina sana, atacar la fe como forma de vida, atacar la fe como la convicción profunda del hombre hacia su Dios. Y por eso nos llama la atención la palabra de Dios diciendo, van a contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Cuando usted vino a Cristo Jesús, hay algo que uno tiene en ese paquete inicial y es una buena carga de fe. Cuando uno descubre que hay un Dios a que uno le estuvo dando la espalda, pero ahora estamos de rostro. Cuando usted descubre y le pasa a usted como le pasó a Isaías, y usted vivía sin Dios y sin esperanza, pero de repente usted dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y usted descubre a Cristo Jesús, Señor y Salvador, y sabe que hay un Rey de Reyes y hay un Señor de Señores, y los que se llamaban señores no son señores, y los que se llamaban reyes no son reyes, y los que eran autoridades tienen otra autoridad superior que es el Señor. Usted despierta al mundo espiritual y usted entra en relación con el Hijo de Dios, y su vida camina en pos de Él, y usted depende de Él, cree en Él, habla de Él, camina con Él, vive por Él, come por Él, trabaja por Él, respira por Él. Él es su respirar, es su caminar, es su luz, es su guía. Y usted entra en esa salvación, entra en esa comunión con el Hijo de Dios, y en esa comunión camina, y en esa fe y convicción que Él está con usted y que usted está con Él, porque trata de las dos cosas. Pero van a venir ataques a la fe. El apóstol Pablo dijo al final,
he acabado la batalla, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué tenemos que guardar la fe? Solamente hago mención de unas cosas porque, por ejemplo, existe la fe fingida. Escribía el apóstol a Pablo y le decía que el mandamiento era el amor de corazón y la fe no fingida. Le decía que traía a la memoria sus lágrimas y su fe no fingida. Significa que si hay fe no fingida, hay fe fingida. También el apóstol habla en una oportunidad de los náufragos de la fe. En 1 Timoteo 1:19, el anterior era en 1 Timoteo 1:5, pero él dice que hay que mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron de la fe. ¿Cuándo se naufraga de la fe? Cuando yo acostumbré mi vida a la mala conciencia. Entonces, la Biblia nos dice que la fe puede sufrir alteraciones, puede haber una fe fingida, pues se puede naufragar de la fe por mala conciencia, puede haber una fe quebrantada cuando se abandonan los primeros votos, por ejemplo. 1 Timoteo 5:12 dice que se puede incurrir en una pérdida cuando se quebranta la fe original. Y también nos habla que existe la fe muerta. La fe muerta es la que habla mucho y obra poco. La que cree bastante, pero no hay una acción en el vivir. La fe sin obras es muerta. Y sabiendo que hay una fe fingida, que se puede naufragar de la fe, que se puede quebrantar la fe, que hay una fe muerta, inclusive hay una fe desviada, según 1 Timoteo 6:21. La fe desviada es cuando el hombre se deja de apoyar en su Dios y se apoya en otros razonamientos o en otros criterios diferentes y se naufraga de la fe original. El enemigo va a intentar quebrar su fe en el Señor. Veremos cuál es la fe bíblica. ¿Y por qué este movimiento está reflejado en la Biblia de que existen estos extravíos de la fe? Porque hay que recordar que 2 Corintios 11:4 nos habla que existen sobre el mundo el evangelio de Cristo Jesús, pero también existe sobre el mundo algunos que vienen predicando a otro Jesús, que traen otro espíritu y que predican otro evangelio. Ahora, desde estos tiempos podemos ver nosotros que la estrategia del enemigo se incursiona en las iglesias y en las congregaciones, en las bocas de los predicadores, en las enseñanzas que se dan desde los púlpitos, en los canales de televisión cristianos. No es una iglesia muchas veces, es un movimiento de fe que no es la fe bíblica. Porque si viene alguno, decía el apóstol, predicando a otro Jesús, el que hemos predicado, si recibís otro espíritu, hay otro espíritu obrando en el mundo, pretendiendo incursionar en el corazón de los cristianos para que extravíen la fe bíblica. Ahora vamos a ver una característica de la fe principal, veremos algunas previamente y luego la que quiero que asentemos nosotros. Y para llegar a ella hablaremos de la verdadera fe bíblica. Estamos hablando que algunos predican otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. La fe bíblica, la primera característica que tenemos que saber que tiene es que es en Dios. Jesús dijo en Marcos 11:22, respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. Porque la fe no es un concepto exclusivo cristiano. Usted puede tener fe en el médico, fe en la medicina, se puede tener fe en Alá, se puede tener fe en otras creencias. La fe no es un concepto exclusivo cristiano, pero la fe cristiana salvífica es fe en el Dios de la Biblia. La segunda característica de la fe es que la fe nace por escuchar a Dios. Cuando el hombre despierta al mundo espiritual y comienza a escucharla a Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Ese oír es oír a Dios. Y el oír a Dios viene por la palabra del Señor. En la boca de los predicadores, en las Biblias escritas, en los mensajes, en las alabanzas, Dios está hablando al hombre. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, es como cuando dice que escucharán la voz del Hijo y los muertos resucitarán. Nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza, pero un día escuchamos por un predicador, por el oír de la palabra de Dios, escuchamos no al predicador, la voz de Dios, y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. La fe viene por el oír a Dios y el oír a Dios viene por oír la palabra del Señor. Segunda característica, nace por la palabra.
Significa que le damos valor a la palabra. Le damos valor a los predicadores de la palabra. Porque hay un evangelio que se ha infiltrado que no le da valor a los predicadores de la palabra. Porque los del campo son come pollo, los de la ciudad son come pizza, los de afuera son vivianes y los de adentro también. Pero el verdadero evangelio dice que Dios ha depositado sus palabras en los predicadores. Si recibieron mi mensaje, recibirán el vuestro, dice. Si me recibieron a mí, os recibirán a vosotros. Ese es el verdadero evangelio. Fe en Dios y fe en la palabra de Dios y en los predicadores que asientan sus enseñanzas en la palabra de Dios. Una tercera característica de la fe, para ir definiendo la fe bíblica del Nuevo Testamento, la fe es creciente, no es estática. La fe crece en relación, crece en conocimiento. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. El reino de los cielos en su corazón es semejante a la semilla de mostaza. No significa, es la vida del reino en usted. Es la vida creciente. Una característica de la fe viva es que es creciente en Cristo Jesús. Dios vive hablando, usted vive aprendiendo, usted se vive relacionando, conoce mejor al Señor. Dios no lo puede conocer mejor a usted, Él ya lo conoce a usted, pero usted puede conocer mejor al Señor. Significa que usted va de experiencia en experiencia, en experiencia, conociendo al Dios que le salvó. Entonces, fe en Dios que viene por la palabra y que es creciente. Eso es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe no es un saber intelectual. La fe no es conocer las escrituras intelectualmente. No es ese contenido. ¿Por qué? Porque los demonios conocen las escrituras intelectualmente. ¿Cuál es la diferencia entre la fe que conoce las escrituras y el conocimiento que solo conoce las escrituras como un intelecto? Que los demonios creen y tiemblan. Usted cree y confía. Usted cree y alaba, usted cree y adora, usted cree y le exalta, usted cree y se une a Él, usted cree y crece en relación hacia Él, usted cree y su conocimiento crece. Los demonios creen y tiemblan, creen y tiemblan, creen y tiemblan. Yo creo y adoro, creo y adoro, creo y alabo. Esa es la fe viva, la fe bíblica, la fe que crece, la fe que es dinámica. Tampoco la fe es un instrumento cristiano para lograr algo. Si bien la fe logra cosas cuando la utilizamos, nosotros ejercemos fe en la oración. Pero es un mal concepto que algunas veces se predica, que la fe es un instrumento cristiano que usted ocupa como una herramienta para lograr algo. Tampoco la fe es un artículo cristiano que se pone y se quita. Esto se ha definido mal algunas veces en las predicaciones en base a la figura de la armadura que Pablo describe y donde dice, además, tomad sobre todas las cosas el escudo de la fe. Y algunas veces creemos que tomar el escudo de la fe es algo que yo tengo una enfermedad y lo tomo. Pasó la enfermedad y me lo quito. Y viene la prueba y yo lo tomo. Y ya pasa la prueba y yo me lo quito. La escritura, cuando habla de la figura de la armadura, en el original es la figura de ponerse y jamás quitarse. No es que usted se quita la armadura cuando, ay Señor, gracias por este día, me duermo, me quito la armadura. Disculpe, pero el cristiano se levanta armado y se duerme armado, porque su armadura no es un disfraz, su armadura es la forma de vivir delante de Dios, es la fe salvífica que yo tengo para mi Dios, ya sea que esté despierto, ya sea que duerma. Entonces no es un artículo cristiano. ¿Qué es la fe entonces si la definimos para entrar al contenido propio? La fe es una forma de vida. La fe no es un algo. La fe no es un escudo, es la forma de vida que yo vivo bajo la dirección y en mi nueva vida con el Hijo de Dios. Pablo lo dijo en Gálatas 3:27, ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, es su vida misma, es una relación de fe y comunicación para con el Señor. No se quita, no se pone, no se saca, no se guarda, sino que usted vive por fe. La Biblia dice que es un andar diario, 2 Corintios 5:7. Dice que por fe andamos, no por vista, porque el justo por la fe vivirá. Usted vive en la fe del Hijo de Dios. La fe de Dios es como que
es como la atmósfera de la tierra para usted. Es como el oxígeno y el aire. Usted no puede sustraerse del aire y de la atmósfera, digamos. Usted no puede sustraerse de vivir en la fe del Hijo de Dios, ya sea que la ejerza correctamente o que la ejerza incorrectamente, pero su vida ya está metida en el Hijo de Dios y en la fe en el Hijo de Dios. Concluyo esta introducción diciendo que la fe es una relación continua de dependencia, confianza y obediencia a Dios. Cuando se perdió la dependencia, se enseñoreó la soberbia. Cuando se perdió la confianza, el Señor fue el miedo. Y cuando se pierde la obediencia, el Señor soy yo, porque las desobediencias vienen por el señorío del yo. Entonces la relación es dependencia, confianza y obediencia de Dios. El cristiano se levanta dependiente, confiando y esperando no ofender a su Señor. El cristiano camina dependiendo, confiando y esperando no ofender a su Señor. Todos pecamos, dice la Biblia, pero una cosa es si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre. Y otra cosa es perder la dependencia, perder la confianza y perder la obediencia. Jesús, usted lo ve que él se levantaba y dice que se levantaba muy temprano a orar. Él vivía, él comía, él daba gracias por los alimentos. ¿Por qué damos gracias por los alimentos? Porque en él vivimos, en él somos, en él comemos, en él nos levantamos, en él nos dormimos. No se puede sustraer. Usted puede decir, ay, pero será Jesús, Jesús era Dios. Pues David también, en el Salmo 4, él decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré. En el Salmo 3 decía, dormí y me levanté porque tú me sustentaste. En el Salmo 139 decía, ¿a dónde oiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a las estrellas, ahí es tú. Si en los Seol voy, ahí estás tú. Tan grande es tu conocimiento, no me puedo sustraer de ti. Mas ahora que somos conocidos de Dios, dice la Biblia, usted es conocido de Dios. Dios tiene su nombre en memoria. Dios lo tiene a usted en la imagen de su cara. Dios sabe cuántos lunares tiene. Usted sabe si tiene muelas picadas o no, porque en él vivimos, en él somos, en él nos movemos. La fe es la forma de vida del cristiano. Pero ahora es donde quiero asentar cuál es la fe bíblica, que tiene dos caras la fe. Lamentablemente en estos días se está predicando solamente una cara de la fe. También le informo que a mí me gusta una cara de la fe. La otra yo siento un recelo, pero sé que es bíblica y sé que es verdadera. Tengo que aprenderla y tengo que enseñarla. La cara de la gloria de la fe está en Hebreos 11:32. La fe bíblica de la que nosotros hablamos esto es fe, lo que Hebreos nos dice, y veamos qué ocurre en esta vida de fe. Bueno, podemos ver del versículo 29, y se lo voy a leer así rapidito, sin detenerme. Del 29, esta es una cara de la fe. Los hombres de fe de Dios vivieron esta cara de la fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No eran hombres de fe ni estaban en relación con Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y qué más digo, por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extraños. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esa es una cara de la fe, la cara del testimonio de la fe. La cara de la gloria de la fe. ¿Es correcta esa cara? ¿Es correcta? ¿Tenemos que buscar esa cara? Claro que tenemos que buscarla. Aquí en este pasaje mencionan los conquistadores, 6 conquistadores. Gedeón conquistó Madián, Barak a Canaán, Sansón a Filistea, Jefté a Amón, David a Filistea y otros reinos. Dice que establecieron justicia
jueces y reyes justos como Samuel, David y Salomón. Taparon bocas de leones, nos recuerda a Daniel, a Sansón y a David. Apagaron fuegos impetuosos, nos recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Escaparon de filo de espada, nos recuerda a Elías, escapando de Jezabel, a Eliseo, de Joram, a Jeremías, de Joacim. Recibieron a sus muertos en resurrección la viuda de Serepta, la Sunamita, la viuda de Naín, María y Marta. Nos recuerda las grandezas, la gloria, el brazo extendido, el canto después de pasar el mar. Nos recuerda que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Nos recuerda a Goliat cayendo. Nos recuerda las aguas que se abren. Nos recuerda las plagas de Egipto y el pueblo guardado en Gosén. Nos recuerda todo esto. Vamos por eso. Porque la fe tiene esa cara. ¿Quiere Dios que experimentemos esa cara de la fe? Quiere que la experimentamos. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios respecto de nuestros asuntos. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 1:20 que las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús y en Él, amén. Por eso le pedimos por nuestras enfermedades, porque la Biblia nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La Biblia dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Biblia dice que si está alguno afligido, haga oración. La Biblia nos dice que esta grandeza las hace Dios. ¿Cuál es la primera ancla que el cristiano echa? La primera ancla del cristiano va a la promesa de la Biblia, va a la palabra de Dios y le dice: tú eres mi sanador, eres mi libertador, tú eres mi Dios grande, mi Dios fuerte, el que me sustenta, el que me sostiene, el que ve por mi familia, por mis hijos, por mi pasado, mi presente, mi futuro, el que me vio cuando era embrión aún antes de nacer. Eres tú, Rey de reyes, Señor de señores. La iglesia levanta su mano en alto y le dice: Rey de reyes, Señor de señores, te exalto, te alabo por la gloria y los milagros que has hecho. Es correcto vivir esa fe. Pero Pablo dice en 2 Corintios 12:8, dice: para no yo exaltarme demasiado en las visiones, dice, he recibido un aguijón en mi carne como un mensajero de Satanás, sobre la cual 3 veces he orado al Señor y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué ocurre? Y si no contestó. ¿Y qué ocurre si el mar no se abrió? ¿Y qué ocurre en la pandemia? ¿Y qué ocurre con los pastores muertos? Porque tenemos preguntas también de las cosas que nos han pasado en la vida. Me decía un amigo que de la voz de Dios 40 pastores habían muerto de COVID a nivel nacional. ¿Y qué ocurre de los cristianos que pidieron vivir y murieron? ¿Qué ocurre del cristiano que pidió una sanidad y lo que recibió fue un tratamiento médico de por vida? ¿Cómo queda Dios? ¿Cómo queda la fe? ¿Cómo queda el cristiano? ¿Cómo queda cuando ayuné y no recibí? ¿Cómo queda cuando creí y falleció mi familiar y atravesé el luto? ¿Cómo queda cuando no recibo el milagro, sino que recibo el medicamento? ¿Cómo queda Dios y cómo queda la fe cuando Nerón encendió a los cristianos como antorchas? ¿Cómo queda la fe y cómo queda Dios y cómo queda la vida cristiana cuando en el Coliseo cantaban al que nos amó y dio su vida por nosotros y los leones los devoraban? ¿Cómo quedan las que sufrieron? Es una pregunta que alguna vez en la vida vendrá a nosotros. Y la Biblia nos dice la otra cara de la fe. Los primeros es la cara de la gloria de la fe. Ahora viene la cara de la entrega de la fe. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 35 en adelante: las mujeres recibieron los muertos, leíamos eso, mediante resurrección, pero habla de otros. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. ¿Qué pasó? Estaba bonito el capítulo.
y hay una ruptura abrupta. Pero los dos son hombres de fe. Usted va a encontrar a alguien que le diga, había un libro que se llama Evangelio o Cristianismo en Crisis, y dice que hay un pastor que predica y le dice, usted nunca vaya a Jesucristo diciéndole, hágase tu voluntad, nunca vaya con esas palabras destructivas de la fe a Jesús. Escribe un pastor en su libro. Hemos escuchado por la televisión que a Dios se le suele decir algunas veces, no aceptaremos un no como respuesta. Pero ¿cuál es la fe bíblica? Es la que tiene dos caras. Tiene la fe de la gloria y tiene la fe de la entrega. Encontramos aquí otro grupo de hombres. Lo primero que tenemos que saber respecto a esto es que Dios siempre trabaja. Cuando Dios no trabaja por fuera, Dios trabaja por dentro, pero Él siempre trabaja. Lo segundo que tenemos que saber, que algunos fueron rescatados viviendo, otros fueron rescatados muriendo. Algunos sanaron sanando, otros sanaron muriendo. Como cuando muere Lázaro, uno de los discípulos, si bien no es el contexto en el que lo está hablando, pero él dice, vamos a nuestro amigo Lázaro porque él duerme. Y un discípulo dice, si duerme, sanará. Hay unos que sanan porque Dios los puso a dormir para recibirlo a Él. Dios siempre trabaja. En unos Dios obró por fuera, en otros Dios está obrando por dentro. Hay personas que vivieron para Dios, pero hay un grupo que murió para Dios. Hay algunos que reciben y siguen, pero hay algunos que no reciben, pero siguen. Está el que dice, yo recibí y yo sigo. Y es el que dice, yo no recibí, pero yo te sigo, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Porque a quién iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque entendí y conocí que no hay nadie ni hay nada que se parezca a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Hay alguno que recibe y dice, tu brazo está extendido. Hay alguno que no recibe y dice, tu brazo está extendido. ¿Cuál es la diferencia? La fe en la gloria de recibir o la fe en la gloria de vivir siempre con el Señor, pase lo que pase. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estos hombres pasaron esto? Pidámosle su testimonio a Esteban. ¿Por qué Esteban, cuando la iglesia comenzaba, cuando estaba en el apogeo más grande él de su ministerio, hablando con palabra poderosa, haciendo señales y prodigios, él muere? Nosotros no es nuestra expectativa, ni creo que de muchos pastores sea, que cuando se levanta alguien sobresaliente y Dios ve ese instrumento y comienza Dios a obrar por ese instrumento, a decir, Señor, hoy sí, este se enderezó, decimos. Y Dios lo lleva en el mejor momento, en el mejor tiempo, en la flor de la vida, en la flor del ministerio. ¿Por qué? Esteban, y de una muerte no como la imaginamos. Nosotros nos imaginamos todos que estemos ancianitos, estén nuestros hijos cerca, le digamos, hijos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y tú también la guardarás, y morir. Él no, él apedreado. Yo, trabajando de levantamiento de cadáveres, he visto lapidados. Y aparte de los de accidente de tránsito, son de los más grotescos que uno puede ver. Significa que él fue sometido a una muerte grotesca. ¿Pero por qué? ¿Dónde queda Dios en ese momento? Dios queda donde lo vio Esteban. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. La gente está apedreando y Esteban está viendo la gloria de Dios. Las piedras están cayendo y él está en concentración recibiendo del Hijo de Dios. El que pasa por la prueba, Dios lo asiste en la prueba. El que está en la situación difícil, Dios se le presenta
contienda, en la situación difícil. Esteban estaba en una situación crítica. Su vida iba a terminar en ese momento no de la mejor manera. Iba a terminar con traumatismo cráneoencefálico severo por objeto contundente, su cara aplastada, su cuerpo mayugado, pero las piedras caían. Pero él veía al Hijo de Dios, veía al Hijo de Dios, veía al Hijo de Dios, como cuando Moisés no temió la ira de Faraón, porque se mantuvo como viendo al invisible, el que está en la prueba, el que está en la dificultad, el que está en la enfermedad, el que está en el luto, el que está en la prueba, el que no recibió, el que le dieron un tratamiento médico en lugar de darle un milagro. Ese se mantiene como viendo al invisible, diciéndole: tú eres, tú eras y tú serás, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, y no hay nada, nada, nada fuera de ti. Y mi corazón te anhela, mi corazón te adora, porque eres lo mejor que ha tocado este corazón. Lo primero que Dios hace con este tipo de hombres, que no viven solo para Él, sino que mueren para Él, es que Dios está en los momentos más amargos ministrándoles con su presencia, como lo hizo con Esteban. Lo segundo que Dios hace con este tipo de hombres que experimentaron prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, es lo que la Biblia dice con José. José era un niño que no las debía. Prácticamente era el niño que no se merecía eso. No se la merecía. Humanamente yo no se lo hubiera dado. Humanamente. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores lo toman sus hermanos, lo meten en la cisterna con el objeto que muriera en la cisterna, pero la cisterna estaba seca porque hubo un Dios que decidió que la cisterna tenía que estar seca porque Él tenía que preservarse su vida. Y lo venden luego como esclavo a Madián y llega a la casa de Potifar, pero la Biblia dice repetidamente: mas Jehová estaba con José en la cisterna. Mas Jehová estaba con José cuando iban de camino a Medián. Mas Jehová estaba con José cuando lo compra Potifar. Y luego lo acusan falsamente, otra que no se merecía. Y algunas veces nosotros, cuando nos caen las que no merecemos, decimos: Señor, ¿por qué a mí? Tú no has sido tan fiel como yo te he sido fiel. O sea, Señor, yo he andado en tus caminos, pero ¿por qué me das esto? Como que no está muy correspondiente a tu fidelidad. Pero Dios estaba con Josué. Si usted alguna vez no ha cuestionado la fidelidad de Dios, le quiero compartir que yo sí. Y se lo comparto porque puede ser que alguno la haya cuestionado. Y en ese sentido quiero decirle que en los momentos más duros de tu vida, pero Dios está con José. 13 años. Separado del papá que le regaló su túnica, separado de la almohada donde dormía, separado de lo que conocía, separado de lo que vivía, separado de los árboles en el que se subía, separado de las ovejas que pastoreaba, pero no separado del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no separado del Dios que le había presentado su padre, pero más bien que le había presentado su padre, el Dios con el que él se había encontrado cara a cara. Estaba con él en la cisterna, con él en la casa de Potifar, con él en la cárcel, con él en el trono, con él para la vida, con él para la muerte, porque este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos pastoreará más allá de la muerte, dice la Biblia. Dios está en la adversidad. Alguna vez yo he visto a alguna persona que le ha pasado algo tan difícil y yo he dicho: Señor, yo esa no la aguantaría. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Ya, si somos un poquito sinceros y nos quitamos un poquito lo almidonado de cristianos, decimos: sí, esa como que yo he pensado que no la aguantaría. Y es cierto, es que usted no aguantaría nada, ni yo. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Otra cosa, es un error que cuando uno le dice a la iglesia: hermanos, ¿cuánto darían la vida por el Señor? Levanten la mano. Usted no la levantó, usted no daría la vida por el Señor. Mire, esa pregunta es tan necia como buscar, no sé. ¿Sabe por qué? Dios le da la gracia y la asistencia al que pone en una situación difícil. Usted no tiene que imaginarse, no es de caminar la vida con miedo. ¿Y si me viene tal cosa? ¿Y si me viene la otra? Ay, lo que le pasó al hermano, quizás esa me va a venir a mí. Ay, lo que pasó. No, hija, no, hijo, no se trata de imaginarse lo malo.
Se trata de ver al Rey de Reyes como viendo al invisible. Se trata no de imaginar qué me puede pasar. Lo que pase en este día, Él está conmigo. Lo que pasó ayer, Él estuvo conmigo. Lo que pase mañana, Él esté conmigo. Hay un momento en el que uno piensa, cuando vienen esas crisis existenciales, esa situación, usted se imagina miedo tras miedo. Y la pandemia y el COVID y esto, sepa una cosa. Así como Dios estuvo con Josué, así con José, Él estará con usted 13 años. 13 años para llegar al trono, pero ¿sabe qué? Siempre caminó con el Señor, siempre caminó con Él. Último, 2 ejemplos. David, preguntémosle a David, si David desde que fue ungido, yo hubiese esperado que o Samuel me engañó o Dios me engañó, hubiese dicho yo. Yo humanamente eso hubiese dicho. Vienen y me ungen y de repente no era ninguno de mis hermanos que soy yo para pasar 13 años más otros 7 años, quizás pasar un promedio de casi 20 años para consolidar el trono. ¿Y qué pasó con las promesas de Dios? ¿Y dónde estaba Dios? O sea que por mí por gusto me ungieron. O sea, Señor, tú a mí por gusto me diste palabra. Porque yo la estoy viviendo de una forma tan difícil que ni en mi casa estoy seguro. David tuvo que huir y ser descolgado por una ventana de su casa. ¿Dónde queda Dios? En el mismo lugar donde ha estado, siempre junto a ti y dentro de tu corazón. Pero ¿qué pasa con David? 1 Samuel 23:14 dice que Saúl lo buscaba todos los días. Un rey buscándolo todos los días. Con un ejército todos los días. Estado de sitio, nadie sale de la casa porque aquí solo vamos a buscar a David y el que salga vamos a creer que es David y lo matamos. Y dice 1 Samuel 23:14, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó. Pero Dios no lo entregó. Pero Jehová estaba con José. El Señor es gigante, fuerte y entra contigo, ya sea al horno, ya sea al foso, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea cualquier cosa. Él entra contigo porque Él es fiel y verdadero, fiel y verdadero. Y en su muslo dice fiel y verdadero. Él estará contigo todos los días. La pregunta, ¿estarás tú con Él todos los días? O le dirás, Señor, yo de aquí me regreso. Yo ya congregación no quiero. Pastor no creo. Y Biblia la vendo. Estoy tan acabado que si la vendo en $5, eso me ayuda para mis 3 tiempos de comida de este día. Hay un tipo de gente que persevera a pesar de todo, porque descubrió a Dios y a su presencia. Último ejemplo, Job. Job es había una persona que le escribió una carta a un pastor. Y le dijo, pastor, el pastor tenía un programa en la radio y le dijo, pastor, ¿dónde queda el amor de Dios con Job? Y cuando vemos la vida de Job nos damos cuenta que el que habla es Dios. ¿De dónde vienes? De recorrer el mundo. No has visto, o sea, no se le ocurrió al diablo, se le ocurrió a Dios. O sea, no es que el diablo llegó, mira, ya está Job, pero no, Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Ese muchacho le dijo, sí, ya lo vi, él le gusta todas las cositas que tú le has dado. A mí también me gustan las cositas que le has dado, pero para destruirlas. Y él, te voy a contar un secreto, Dios, entre nosotros, aunque tú lo sabes todo. No te ama. Le gustan los camellos, le gustan las ovejas y le gusta comprar propiedades. Te apuesto que en tu misma presencia te blasfema. Me ama, entrémosle. No había motivación alguna. No había motivación alguna. Más que el amor que unía a Job con su Dios. Pero te digo algo. Antes que Satanás le echara el ojo, se lo echó Dios. No has visto a mi siervo. El primero que te ve es Dios. El primero que te ve es Dios.
Tienes un ataque, tienes una prueba, el primero que te vio es Dios, no es el diablo. No es que al diablo se le ocurrió, ay, aquí me encontré a este y le comienzo a pegar y el Dios, ve, me le están pegando. No, hija, no es así, esto no funciona aquí. Hay un rey de reyes, hay un señor de señores. Ante él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero vamos con Job. Pierde todo y viene y en realidad lo de que Job tuvo fue una fatalidad tan grande materialmente que luego viene la esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, bueno, digámoslo así, maldice a Dios y muérete, porque dice bendice a Dios y muérete, pero era como para decir lo contrario. Maldice a Dios y muérete. Y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hay alguien que le llueve y dice, pero tu nombre es bendito. Hay alguien que le cayó un rayo cuando iba caminando y dice, pero tu nombre es bendito. Hay alguien que va en valle de sombra de muerte, pero dice, tu nombre es bendito. Yo te conozco, tú me conoces, tú eres mi Dios. Yo soy tu hijo, tú eres mi pastor, yo soy tu oveja. No hay nada, no hay nadie que yo he experimentado que se parezca a ti. ¿A quién iremos? Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo aquel hombre. Bueno, pero estamos con Job para terminar con él. Y viene la mujer y le dice, pero luego vienen los amigos que venían a ayudarle intelectualmente a él. Y ahí hay una intervención también del enemigo. Porque ahí, cuando ellos venían, dice que ven tan grande el dolor de él que no se atreven a hablarle. Pero de repente hay uno que habla y Satanás se hace una segunda ronda, aparte de las que ya había hecho delante de Dios. Y se echa una ronda ahí donde uno dice, estaba yo y de repente un espíritu, sentí como que un espíritu pasó y me dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? Al amigo le habló el enemigo y le dijo, le dio una revelación. Y le dijo, este está así porque este no es justo. Él dice, yo escuché un espíritu y me dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? Y comienzan a acusar a Job de injusticia y de pecado. Y cuando nadie te apoya, y cuando no te apoya, ahí perdiste todo. No le apoyó la familia, no le apoyaron los amigos, no quedó nada. Y Job decía, aquí no hay nada, no hay nadie, ustedes son médicos nulos, yo he andado en integridad. Y él decía, quiero saber dónde está la silla de Dios. Yo iría delante de él y yo le diría, y él pasó diciendo, ¿dónde está la silla de Dios? Y se le presenta al final la silla de Dios en una revelación, en un torbellino. Lo que nosotros esperaríamos es que le dé una explicación. A mí me hubiese gustado que Dios me dijera, mira, aquí el diablo vino y esto y hablamos, y no le explica. Y para acabar de molestar, Dios no le da ninguna explicación de todo su dolor. Dios solo le comienza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las Pleiades? ¿Pusiste tú acaso sustento a los ángulos de la tierra? Dime cómo las cabras monteses y paren sus crías. Dime por qué. Y Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo algo mejor que explicarle. Dios se le presentó y lo ministró. Dios se le reveló. Él iba de crecimiento en crecimiento en el conocimiento del Dios que conocía. Y tú no necesitas muchas veces una explicación. No es lo que tu mente te dice. Tengo que entender, tengo que tener la explicación. Tú necesitas la revelación del Hijo de Dios, la administración del Espíritu Santo, donde Él se te revela y todo desaparece, donde ya no existe nada, solo existe Él, donde todo se fue y todo desvaneció, donde no queda el dolor, no queda el llanto, no queda la alegría, no queda nada más, solo Él y tú, Él y tú. Pasan las cosas pasajeras, sécase la hierba, marchítase la flor, y la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el hombre se agarra de esa palabra y conoce a su Dios y camina y camina y camina un día más, un día a la vez, un día más, un día a la vez. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay personas, estas personas que dice, fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe por qué fue? Porque amaban al Señor tanto
que no estaba comprometida su fidelidad a Dios. No estaba comprometida. Y le pongo un ejemplo. Dice que dos cosas para terminar. Dice que unos no aceptaron el rescate. Como en el tiempo de los macabeos, donde el emperador era el rey de todo y o el tiempo de persecución de la iglesia, de los emperadores, solo tenía que haber un curio, solo un señor que era César. Pero la iglesia confesaba a Jesucristo como su Señor. Ellos tenían que renunciar a la confesión de fe en Jesucristo para quedarse con César su Señor. Y ellos no aceptaron el rescate. Ellos no abandonaron. ¿Cuál era el rescate para ellos? Abandona tu fe. Confiesa que solo César es el Señor y no es Jesucristo. Ellos decían, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y ellos no aceptaron el rescate para salvar sus vidas, que era negar la fe. Porque amaban al Señor. Otra forma, Jesucristo renunció al rescate. Cuando Jesús lo iban a tomar prisionero, Él dijo, ¿acaso no creéis que puedo yo orar al Padre y me enviará 12 legiones de ángeles? Pero si yo hiciese eso, ¿cómo se cumpliría la palabra? Jesús fue a la cruz y no aceptó el rescate de pedir 12 legiones de ángeles por amor a ti. Dios te dará asistencia a ti en tu vida, presencia en tu vida. Como hizo con David, Dios va a cumplir en ti lo que tenga que cumplir. Trae tus problemas, tus dificultades al Señor, pero sobre toda cosa tienes que saber, como decíamos al inicio, contender ardientemente por la fe que un día te ha sido dada. En el día bueno, si estás en el sermón del monte comiendo pescadito, oyendo al Señor, disfruta. Pero si estás en el calabozo más profundo como Pablo amarrado al cepo, canta. Termino con este consejo. ¿Usted quiere mantenerse fresca su fe? Cante. Yo no canto, tararé. Yo no tarareo, silbo. El que canta mantiene su corazón fresco al Señor. Y viene el problema y dice que Pablo y Silas en lo profundo de la prisión cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos al Señor. El enemigo va a querer que tu corazón se ponga duro como un tiesto, se seque tu vigor. Pero déjeme decir que ya Jesús dijo que Él como un tiesto se secó su vigor para Él darte vida. El apóstol Pablo decía, nosotros consolamos con la misma consolación que Dios nos consuela a nosotros. Él es tu ayudador, Él es tu guía, Él es tu auxilio. Estás pasando una difícil, Él estará contigo. Si todos te dejaron, Él está contigo. Si algo pasó que no soportabas, Él te tomará y Él te cargará. Pero Él te va a llevar a la patria eterna en esa fe viva, en esa fe verdadera, conduciéndote porque Él es tu Señor. Consejo, no abandonemos la fe. Los malos tiempos van a pasar. ¿Por qué? Porque solo Dios es permanente. Hay alegrías, las alegrías pasan y vienen otras alegrías. Hay malos tiempos, los malos tiempos pasan y vienen otras cosas. Lo único permanente es Él. Y nosotros permanecemos porque permanecemos en Él. Dios te bendiga, hermano.